¿Qué tal? Buenas noches. Hoy nuevamente el tema de Morena y aliados en el Congreso y el concepto de la sobrerepresentación que están atacando los partidos el PRI, PAN, el PRD, la oposición en su conjunto, y tiene que intervenir la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, para esclarecer aún más las cosas. Espero que con esto me den un like en este espacio, @Sociedades de Pensamiento con Carlos Monroy, así ubíqueme en YouTube, lo mismo que en TikTok, pero en TikTok con Monroe-HER, ahí nos encontramos. Espero que también me dé like, que comparte, y si puedes dejar un comentario, pues qué mejor, además de pedirle la suscripción a estas páginas y desde luego en Facebook. Bueno, pues la secretaria de Gobernación eh, descartó que Morena tenga realmente una representación, como está reclamando la oposición, una representación en la Cámara de Diputados para la próxima legislatura, y señaló que el debate en torno a este tema busca que Morena no obtenga la mayoría calificada para realizar la reforma al Poder Judicial, ni en cuanto al Plan C, reformas constitucionales que beneficien al pueblo de México, sino al contrario, que se detengan. Según detalló, pues la reforma constitucional de 1996, vamos a ir por fechas, al artículo 54 establecía dos reglas muy importantes. Bueno, establece que se encuentran vigentes, y una de ellas es: ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios, ya sea por el de la mayoría relativa o plurinominal o representación proporcional, que también se le conoce. En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que represente un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Es decir, que la votación total emitida por un partido más 8 puntos porcentuales es el límite máximo que tendría un partido respecto a la asignación de curules. Luego siguió explicando y dice que en ese mismo año, estamos hablando nuevamente, le recuerdo, 1996, se reformó el Código Federal de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales, el famoso COFIPE, y se introdujo una regla muy específica sobre coaliciones para la distribución de diputados plurinominales. Se trata del artículo 59A, el cual establecía que a la coalición les irían asignados, esto lo voy a manejar textual, artículo 59A, establecía que a la coalición les serían asignados el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que le correspondan, como si se tratara de un solo partido, y quedarán comprendidos en el partido político o grupo parlamentario que se haya señalado en el convenio de coalición. Los partidos hacen convenios cuando hacen coaliciones y los tienen que presentar ante el instituto, y sin embargo esa regla fue eliminada por el PAN y el PRI, y el Partido Verde, que en ese entonces eran socios de los prianistas. Ya ven que el Partido Verde es un partido veleta, como yo se los he comentado, a donde les conviene van, y cuando ya no les conviene se separan. Ahorita qué bueno que estuvieron en coalición con Morena y el Partido del Trabajo. Entonces, esa regla la eliminaron PAN, PRI y Verde Ecologista en el 2008, por lo que a partir de entonces la asignación se realizó por partido político y no por coaliciones. ¿Por qué Morena, es la pregunta, no tendrá sobre representación según la secretaria de Gobernación? Bueno, porque de acuerdo con una nueva proyección de la Cámara de Diputados, distinta a la que se presentó el pasado 5 de junio, Morena obtendría 161 diputados de mayoría relativa durante la legislatura número 66, que es la que corresponde de este año al 27. El cálculo, de acuerdo al criterio por partido político, apunta que le asignarían 87 diputados por representación proporcional o plurinominales, lo que le daría un total de 248, según explicó la propia Luisa María Alcalde. En ese sentido, pues Morena no violaría la primera regla,
porque no excede de más de 350 diputados. Y en cuanto a la segunda regla, explicó que el partido Morena, el partido Guinda, obtuvo el 43.54% de la votación emitida, y si a esto se le suman las plurinominales, obtendría el 49.6% de las curules, por lo que no rebasaría estos 8 puntos porcentuales que se establecen en la propia Constitución, y en ningún caso se transgreden estas dos reglas básicas que mencionamos de la Constitución. Bueno, ¿qué es lo que pasa? La oposición busca frenar la reforma al Poder Judicial. Eso es lo que está pasando, dice la titular de Gobernación, quien acusó al PRIAN de abrir el debate en torno a la sobrerepresentación con la intención de que Morena y los partidos aliados no obtengan mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y así impedir no solo la aprobación de la reforma al Poder Judicial, sino reformas constitucionales que beneficien al pueblo de México. De acuerdo a las reglas que hoy se establecen en nuestra Carta Magna en la Constitución, pues la coalición de Morena, Verde y Partido del Trabajo obtienen 373 diputados y diputadas, sí, 373, es decir, una mayoría ahí sí ya calificada, que da la posibilidad de modificar la Constitución. ¿Por qué la discusión? ¿Por qué no quieren que se siga con el mismo criterio? Pues ya lo dije, el mismo criterio del 2008, que es por ley. Pues porque ahora dicen que no sea por partido, ahora ya no quieren que sea por partido, cuando ellos lo inventaron, que sea por coalición, y no quieren que se obtenga la mayoría calificada y se tenga la posibilidad, como ya les mencioné, de reformas a la Constitución, y así llevar de paso a la reforma judicial, que no pase, y con ello que la gente pues pueda votar. Aquí ya no podría votar por jueces, magistrados y ministros. En el fondo eso es lo que está sucediendo, y por eso hoy ya no les gustó el criterio que se ha mantenido vigente siempre. No quieren que haya reformas constitucionales, no quieren que se reforme el Poder Judicial, que sea un Poder Judicial electo por el pueblo y no corrupto como lo tenemos ahora. Y bueno, en este tenor, en este escenario, recordarán la disputa que tuvieron Marco Cortés, el presidente del Teto, presidente del PAN, y el saco de pus, como le dicen a Javier Lozano, quien fue secretario del Trabajo en la época de Felipe Calderón. Pues los partidos de oposición que hoy señalan una supuesta representación de Morena y aliados en la próxima legislatura tuvieron en sus manos, dice Javier Lozano, lo de reconoce en esto, que es la oportunidad que tenemos de volver a ver ese video para ver cómo se están evidenciando ellos mismos, y en sus pleitos internos, pues en su lavadero que lo hacen fuera de casa, lo hacen público, pues tuvieron en sus manos, dice Javier Lozano, la oportunidad de corregir esta situación que ahora reclaman. Cuando el presidente López Obrador envió el paquete de iniciativas, entre ellas esta electoral, que entre otras cosas cambiaba el modelo para elegir a los legisladores, dice Lozano, Javier Lozano, el saco de pus, debimos haber cambiado la Constitución en su momento para que no dijera partido, sino partido o coalición, según se trate. Y el problema es que nos van a aplicar la exegética, es decir, nos van a aplicar la estricta, y nos van a decir esto es por partido y les corresponde. Si son 3 partidos, 8% para cada uno de ellos, es decir, Morena, PT, Verde. Nos van a atorar, dice Lozano a Marco Cortés, eso ya lo deberíamos haber sabido del momento. Y así contestó pues el saco de pus el pasado 2 de julio a Marco Cortés, cuando el dirigente nacional del PAN, Teto, expuso que una vez perdida la jornada electoral del 2 de junio, el siguiente paso tendría que ser de parte de la oposición, junto con la que sociedad civil, según él, vinculada a Claudio X González, es decir, Claudio X González y sus paneaguados, pues sería oponerse precisamente a lo que hoy ocurre, a la sobrerepresentación que por años benefició al PRI y al PAN, que fueron los autores de esta iniciativa, la anterior, y a la que ahora se están oponiendo. Dice Marco Cortés, pues estamos tratando de llegar a la Corte como sea, la Corte la que dé la correcta interpretación de lo que quiso decir la Constituyente, lo que quiso decir, mentirota.
Y bueno, pues que como sea la Corte la que dé la correcta interpretación de lo que quiso decir el constituyente cuando puso que máximo es el 8% de sobrerepresentación, porque es absolutamente inaceptable para ellos, para los pañaguados, según ellos, ahora inconstitución, ahora inmoral, que cuando ellos la impulsaron y que teniendo un 56% de los votos quieren darles un 74% de la integración de la Cámara de Diputados. Esto fue la queja que tenía Marco Cortés en esa plática, en ese encontronazo con Javier Lozano, en un programa de Carlos Alarraqui, para no decir otra cosa, en la que Lozano pues recriminó precisamente a Marco Cortés que no haya anunciado, o que no haya más bien renunciado a la presidencia del PAN luego de la debacle electoral. Ojalá siga ahí. Y en efecto, en 2008, durante el gobierno de Felipe Calderón, que gobernó de 2006 a 2012, el impostor de Felipe Calderón, pues el Verde, el PAN, el PRI, eliminaron el artículo que evitaba una posible sobrerepresentación de las coaliciones en el Congreso. Y años antes, en la reforma electoral que le comentaba del 96, el Congreso modificó la Constitución y el Código Federal de Instituciones Políticas y Procesos Electorales, el COFIPE, lo vuelvo a repetir, para limitar que un partido político o una coalición por sí misma tuvieran mayoría calificada en ambos cuerpos camarales. El usurpador de Calderón, digamos, eso es lo que quería decir, además de que es un impostor. Sin embargo, en el 2008 se decidió eliminar esta limitante a las coaliciones y solo quedó por partido, que es lo que ahora quieren reclamar, patalean, ya no les gustó y ahora pues quieren echar para atrás este asunto, que bueno, está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene la pelotita en sus manos, que pues vamos a ver ahora cómo actúa, si igual en el nivel de corrupción en el que se han distinguido igual que la Suprema Corte, o tendrán alguna chispa de honestidad y se manejan realmente a la letra, a lo que dice la Constitución. Bueno, pues así están las cosas. Entonces, la secretaria de Gobernación dio un ejemplo que en el 2009, bueno, un ejemplo muy importante porque aquí se esclarecen muchas cosas. En 2009 hubo una coalición conformada por el PRI y el Verde y otra integrada por el Partido del Trabajo y lo que en ese momento era Convergencia por la Democracia, que ahora es Movimiento Ciudadano. ¿Cuál fue la distribución de los diputados plurinominales? Por partido, no por coalición, por partido, como dice la Constitución enfáticamente la secretaria de Gobernación. En el 2012, elecciones, se registra la alianza del PRI, del Verde y Nueva Alianza, así como por otro lado la del PRD, PT y Movimiento Ciudadano. ¿Y cómo se distribuyeron los diputados? Por partido. En el 2015 hubo coalición del PRI, Verde, otra del PRD y PT. ¿Y cómo se distribuyeron los diputados? Por partido. Y esto pues se exhibió frente a la prensa, que se manifestó, bueno, que estuvo en la mañanera con el presidente. Y en el 2015 se presentó una primera controversia cuando el INE, que por entonces encabezaba Lorenzo Córdoba, pues desechó las acusaciones del PRD, del PAN, de Movimiento Ciudadano y Morena de permitir una supuesta sobrerepresentación del PRI en San Lázaro. Los partidos reclamaron en ese momento, en ese entonces, que habría 210 diputados de militantes priistas en la 63 legislatura de la Cámara de Diputados, ya que además de los 155 que ganaron en sus distritos y de los 48 plurinominales que les fueron acreditados, tendrían 7 legisladores más que llegaron postulados por las siglas del Verde. Sin embargo, la autoridad electoral desestimó las acusaciones y defendió la asignación de plurinominales como fórmula para que todos los partidos estuvieran representados. Bueno, pues así están las cosas, pero el presidente López Obrador dijo que la sobrerepresentación se pudo haber evitado con la reforma que él mismo presentó en la materia, la cual la oposición, pues simplemente por ir en contra del presidente y hacer huelga legislativa de no ir a trabajar,
y de rechazarle todo, pues esta propuesta de AMLO en ese momento pudo haber evitado lo que presentó con esa propuesta de reforma electoral, pues que la oposición reprobó cuando le hubiera beneficiado. Pero ¿qué hicieron? Dice el presidente. Pues resulta que nosotros en nuestro proyecto de reforma constitucional, en lo electoral, quitamos lo de partido y pusimos coalición, lo que están alegando a ellos ahora, pero ellos pues rechazaron la reforma y pues estábamos dando, diría el presidente, pues un regalo, y dice algo que era benéfico no solamente para ellos, sino para todos, según su gobierno, y lo votan en contra sobre esto de la sobre representación. Y ahora están chille, chille, patalie, patalie, y en efecto, los partidos de oposición que hoy señalan una supuesta sobre representación de Morena y aliados en la próxima legislatura, tuvieron en sus manos la oportunidad de corregir esta situación en el 2022, cuando López Obrador pues envió este paquete de iniciativas, entre ellas la electoral, que entre otras cosas cambiaba precisamente ese modelo para elegir a los legisladores. No quisieron, ahora están queriendo rechazar todas las iniciativas presidenciales cuando lo hicieron en su momento, no querían reformas constitucionales, se aferraron al no pasarán, no pasarán, no pasarán, rechazaron ese primer paquete de reformas y que paradójicamente hoy les hubiera permitido al PRI y al PAN, al PRD, una cancha mucho más pareja en la asignación de curules en el Congreso, pero no quisieron y ahora están en ese tema. Antes era lo que se calificaba con el plan A. Cuando la rechaza la oposición, pues vino el plan B y luego quedó el plan C, ¿no? Que ahora es lo que se está realmente discutiendo y generando un escándalo, un llanto, lágrimas, pataleos. El derecho al pataleo, pues porque también tienen derecho a eso la oposición. Con eso me despido. Pase buena noche.